Soy Ignacio Alcalde, consultor de innovación, gestión del conocimiento y visualización de información. El otro día fui invitado al Ateneo Barcelonés para hablar sobre los datos en la sociedad del conocimiento. En esta conferencia analizamos lo que está pasando en esta sociedad, en la cual hay una gran abundancia de datos, y se hizo también la presentación oficial de mi nuevo libro que se llama Visualización de la información de los datos al conocimiento. Lo que está pasando actualmente principalmente es que vivimos en un entorno, como Alfons Cornella bien analiza, infoxicado. Infoxicado quiere decir intoxicado de información. Vivimos en una sociedad en la cual hay mucha abundancia de información y de datos. Cada vez los datos nos están rodeando más y además estos datos, digamos, tienen una estructura, ¿vale? Para entender lo que son los datos tendríamos que hablar de una pirámide que se llama datos, información, conocimiento y sabiduría. Los datos realmente lo que nos ofrecen son un registro de actividades. Por ejemplo, yo podría ir a la Plaza Cataluña de Barcelona y tener un termómetro y registrar 29 grados. Ese 29 grados sería un dato. Pero ese dato, si no lo pongo en un contexto, no es información. Por lo cual, si digo 29 grados, Plaza Cataluña, Barcelona, 23 de abril de 2014, empiezo a tener información. Entonces, esa información tampoco nos ofrece nada si no realmente nos ayuda a tomar decisiones. No nos ofrece conocimiento hasta que no nos ayuda a tomar decisiones. En este caso, podríamos decir que esa es una temperatura natural o anómala para la época del tiempo que estamos, del año en la que estamos en ese momento. Entonces podría tomar una decisión de decir me abrigo o no me abrigo en función de esa temperatura. Por lo cual, estamos esas capas de datos, información, conocimiento, y lo último sería sabiduría, que es que yo ya he tomado tantas decisiones respecto a unos datos, a un contexto, que ya lo tengo como integrado en mi interior realmente, por lo cual ya conozco qué hacer independientemente de la información que recibo realmente. Entonces, eso venía porque estaba hablando todo el tema de este tema sobre abundancia de datos, de información. Realmente estamos en un momento que están haciendo este concepto del Big Data, de los grandes volúmenes de datos. Se llama Big Data porque la información es enorme, hay una cantidad de información que nos satura, que además ocurre a mucha velocidad, ocurre con gran volumen de datos y con gran variedad de datos. Podemos tener datos desde geoposicionamiento, longitud, latitud por un teléfono móvil, hasta datos de formularios, fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que me movió a crear el libro que presento, que el libro se llama Visualización de la información de los datos al conocimiento. Os lo puedo enseñar aquí un momento a cámara para que lo veáis. Este libro simplemente es un manual inicial para entender qué es esto de los datos y cómo generar este conocimiento que os estaba explicando anteriormente. Yo vi que había una necesidad, sobre todo a nivel ciudadano y a nivel las pymes, pequeñas y medianas empresas, de poder crear riqueza con los datos que estamos generando y crear valor. Y para eso necesitamos otro tipo de competencias, necesitamos otro tipo de perfiles en los cuales realmente las personas sepan trabajar esta información. En este libro lo que hago es presentar principalmente lo que es la visualización de la información, que en el fondo es la graficación de la información para facilitar el conocimiento, y empezar a desgranar cómo es el proceso de los datos, cómo se capturan los datos, cómo se filtran, cómo se conectan y cómo se pintan, es decir, cómo se grafican para provocar conocimiento. Esa graficación puede ser principalmente en dos niveles, un nivel más estático, más infográfico, o un nivel más dinámico, más visualización. Entonces aquí en el libro también explico qué herramientas tenemos a día de hoy para realmente aportar valor de forma gratuita con estas herramientas y crear estos gráficos atractivos. Y finalmente lo que hago es explorar, que es una de las áreas que también salió y preguntas que salió en Ateneo, qué perfiles profesionales están realmente naciendo y qué revolución a nivel, digamos, de perfiles y de competencias profesionales está pasando con los datos. Lo que generalmente está pasando es que el trabajar bien una visualización o una infografía implica que la persona debe tener varias competencias o que se deben crear equipos pluridisciplinares en las empresas
con varias competencias para hacer una graficación de los datos que provoque conocimiento. Por ejemplo, competencias de narrativa, podríamos tener un perfil periodista, competencias de gráficas, en el cual necesitemos, por ejemplo, todo el tema de diseño, competencias analíticas y estadísticas y matemáticas, por lo cual los datos en crudo no nos dicen nada si no sabemos analizarlos, ver una tendencia, un patrón, una correlación, y competencias multimedia o de programación, porque muchas de las herramientas que nos ofrece la red de forma gratuita hacen parte del trabajo de los datos, pero debemos al final acabar de retocar de una forma personalizada. Por lo cual, como veis, hay varios perfiles que juegan un rol importante para crear esta visualización y que esto realmente está cambiando todo el escenario. Una pregunta, si te hago, ¿cómo afecta esto realmente a nuestro tejido empresarial, a la pyme? A ver, actualmente el concepto de Big Data, que es un concepto muy incipiente, y aquí hay otros conceptos paralelos como Open Data, que es apertura de datos de la administración pública, todo el tema de Smart Cities o ciudades inteligentes que también generan datos y están sensorizadas, solo actualmente empiezan a poder aprovecharlos a grandes compañías, porque son las que disponen de recursos y personas con esas competencias para extraer valor. Y actualmente es relativamente caro sacar valor con gran volumen de datos. En el futuro va a ser necesario para todos, sobre todo para una ciudadanía que esté más empoderada y sepa realmente obtener información pública, realmente por ejemplo, por el área de transparencia, o para las empresas para el tema de innovación. Las pymes deberían saber comunicar mejor con los datos que están generando de sus clientes, las pymes deberían saber explicar mejor todos sus procesos de valor en una memoria, por ejemplo, económica, con unos gráficos más atractivos, o en una infografía explicando realmente los procesos que hacen de una forma más interactiva. Como resumen, llegará progresivamente a estas capas de las pymes en el momento que estas empresas y esta ciudadanía tengan las competencias para procesar estos datos. Y la última pregunta es el Big Data, el Big Data. Son generalmente grandes cantidades de datos que están en poder de la administración. ¿En qué medida esto es o ha de ser público, los datos, el acceso a estos datos? Con respecto al Big Data no empresarial, sino público, lo que es la apertura de datos, mi opinión es que cualquier dato generado con dinero público debería ser accesible realmente. Y estos portales que actualmente están naciendo de Open Data, de datos abiertos, principalmente por la Generalitat o la Administración Pública, ayuntamientos y tal, nos están ofreciendo una parte de esos datos públicos, unos datasets, unos conjuntos de datos en diversos formatos, como un Excel o CSV, que nos permiten extraer esos datos y a partir de ahí empezar a generar gráficos, empezar a generar valor. Pero actualmente es muy incipiente, todavía está muy verde. Por otro lado, hay un tema de coste en mantener esos ficheros, en actualizarlos, en tener información realmente o datos realmente relevantes y más o menos a tiempo real. Tiene un coste de manipulación y procesamiento, por lo cual vamos a ver si se va a poder mantener. Y por otro lado, el último tema que más me preocupa no es que estén accesibles, sino si estamos realmente capacitados para extraer valor de esos datos que la administración nos está facilitando. Pues vale, muchas gracias. A vosotros.